1 al versículo 22 y vamos a tener nuestro mensaje en esta mañana. Padre, yo te pido que bendigas, Señor, la exposición de tu palabra. Señor, sinceramente yo no puedo hacer esto sin tu ayuda, sin la guía y la dirección del Espíritu Santo. Yo te ruego que tú bendigas este tiempo, Señor, y que traigas a mi memoria todas aquellas cosas que tu palabra me enseñó en este texto. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, haz una obra maravillosa en este día y háblanos a nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores, ya los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En la mentalidad de muchas personas, sobre todo más en el ámbito cristiano, existe un pensamiento que sinceramente no sé de dónde proviene, ni tampoco sé de qué manera
esa forma de pensar ha influido en nuestra mente, pero ha habido un pensamiento erróneo en el cristiano donde supone o cree que el hecho de estar en los caminos de Dios, todas las cosas le tienen que salir bien. Que por el simple hecho de estar en los caminos de Dios, Dios está obligado a bendecirnos, como si Dios tuviera una responsabilidad u obligación con nosotros porque hemos actuado como Él quiere, como una especie de trueque donde tú haces lo que yo te pido y yo te doy a cambio objetos materiales, bendiciones innumerables, y que tu vida jamás va a tener que pasar por ningún aspecto de sufrimiento. Ese pensamiento radica en la mente de muchos de nosotros, aunque quizá no estamos constantemente haciendo memoria de ello, no estamos repitiendo eso como si fuera un simple rezo. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos ese pensamiento cuando las cosas que nosotros hemos creído que van bien se descomponen. Y entonces cuando las cosas se descomponen, empezamos a renegar y a quejarnos y empezamos a cuestionar a Dios, preguntando cosas como: si realmente Dios está conmigo, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿No se supone que Dios nos tiene que bendecir? ¿No se supone que al estar en los caminos de Dios las cosas tenían que salir bien? ¿No se supone que estando yo con Dios, Él estaba obligado a contestar todas las peticiones de mi corazón? Pero mis hermanos, este pasaje en Job, aunque hay enseñanzas, aunque hay cosas que vamos a resaltar o podemos resaltar, este pasaje teológicamente hablando nos enseña un principio vital: que Dios es soberano y que Dios hace lo que Él quiera hacer con sus criaturas. Que nadie puede ponerle a Dios un límite, porque Dios no conoce los límites. Ni siquiera las fuerzas del mal pueden obrar a gusto personal, porque Dios tiene límites hasta para ellas. Así que, mis hermanos, si usted en esta mañana estaba pensando que usted, por estar en los caminos de Dios, Dios estaba obligado a bendecirle, no olvide que Dios es soberano y que Dios hace con usted y conmigo lo que Él quiera hacer. Sin embargo, Dios jamás va a actuar en contra de sus mismos atributos. Podemos descansar en Él porque Dios no va a obrar autoritariamente o de la manera en la que un dictador obraría en un país, actuando conforme a sus intereses. No, mis hermanos, la Biblia nos dice que Dios siempre trabaja en constante armonía con sus atributos y con su decreto que Él ha determinado para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Así que podemos descansar en Él sabiendo que Él es soberano, pero que no actuará de una manera autoritaria solamente por el hecho de ser Dios, sino que Él es Dios y nosotros podemos descansar en sus fieles y maravillosas promesas. Pero imagine esta escena. Estamos en esta reunión, usted y yo, sentados para escuchar la palabra de Dios. Estamos haciendo algo bueno. Gracias, hermana. Mire, a una buena obra. Estamos haciendo algo bueno, sentados, estamos oyendo la palabra de Dios. Algunos están en la casa muriéndose de la cruda de la noche pasada. Algunos están dormidos por la fiestota que se metieron. Algunos maleantes hicieron sus fechorías en la madrugada y ahorita parece que están disfrutando de las riquezas malavidas que obtuvieron. Pero nosotros estamos haciendo algo bueno. Nos dormimos temprano, alistamos nuestra ropa en la noche para estar esta mañana lo más temprano posible. Pero imagine esta escena. Usted recibe una llamada para que te avisaran que te acaban de despedir de tu trabajo, que no te presentes mañana, o que tu negocio ha sido saqueado. Todavía no terminas de recibir ese mensaje
cuando te dicen que tu casa y tus pertenencias se acaban de incendiar y que fue pérdida total. Todavía no acabas de digerir esa llamada, cuando ahorita en ese momento tiembla la tierra y el lugar donde nuestras hermosas y preciosas y angelicales criaturas, nuestros hijos, les cae el techo del salón encima. ¿Quién puede honrar a Dios en semejante acción? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Estamos haciendo algo bueno? Estamos aquí. No hemos hecho algo malo, humanamente hablando, y sucediera esto. Me temo que muchos quizá pensaríamos, Dios no existe. Espero que no hubiera una respuesta así. Me temo que algunos dijeran, Dios no es quien dijo ser. Algunos otros dirían, maldigo a Dios por eso. Una persona en una situación extrema de dolor y quebranto, cuando no entiende la situación, es capaz de hacer y decir muchas cosas. ¿Usted cree en los superhéroes, hermanos? ¿Sí crees en los superhéroes? No, son ficción. Bueno, Job no era un superhéroe. Job era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. Sin embargo, Dios soberanamente permitió que Job pasara por una calamidad semejante. ¿Con qué propósito? Y aquí es donde viene el tema central de este capítulo. Nos podemos centrar en muchos detalles de este simple capítulo 1. Podríamos centrarnos en ciertos detalles como la idea principal, pero este libro solo tiene una idea principal. Quiero que vayas, por favor, capítulo 1. Vamos a ver la idea principal para entender el tema que vamos a hablar en esta mañana. Ver capítulo 1, por favor. Versículo número 8. Este es el clímax de la historia de este capítulo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Job le tiene temor a Dios sin ningún propósito? Es decir, ¿le tiene temor solo por tenerle? Versículo 10: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Este es el punto cúspide de todo el libro de Job. Las calamidades de Job, todo lo que Job va a vivir del capítulo 1 hasta el 42, todo lo que Job va a atravesar, lo que va a decir, lo que va a hacer, gira alrededor de esta porción de la Biblia, porque aquí es cuando toda la vida de Job cambió radicalmente. ¿Qué pasó aquí? Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Ahorita vamos a ver la vida de Job. Pero Satanás quiere comprobarle algo a Dios. Mira, Señor, mira, Dios, Él es así contigo. Él es apartado del mal, Él es recto, Él es temeroso de ti, porque tú lo has bendecido incansablemente. Es decir, Job no tiene temor de balde. Job te tiene que tener temor porque ha sido bendecido grandemente por ti. Pero quítale todo lo que Job tiene, seguridad y estabilidad. Quítale a Job todas las cosas que lo hacen estar bien, y verás que Job será como cualquier hombre, va a blasfemar contra ti. Y Dios le hubiera dicho: no quiero, sé quién es Job, así déjalo. Sin embargo, Dios le dijo: adelante. Solo no toques su vida, es decir, solo no afectes su vida, no lo mates. Y Satanás sale de ahí. El tema central el tema que vamos a estudiar en este día es integridad puesta a prueba. Las pruebas
en la vida del creyente tienen un propósito. Muchas veces, el pensamiento judío, fariseo, era que las pruebas eran una consecuencia de los pecados que nosotros pudimos haber cometido o hayamos cometido en la vida. ¿Te acuerdas a Jesús? Le preguntaron una vez, Señor, cuando estaba un hombre, no recuerdo si era un hombre que estaba enfermo o paralítico, creo un paralítico, y le dicen, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Es decir, que ellos pretendían o pensaban que todas las calamidades que venían a la vida de la persona eran consecuencia de sus pecados. Vamos a ver a los amigos de Job constantemente decirle a Job que es su pecado el que lo tiene así, que es su maldad, que es su iniquidad la que ha hecho que Job esté pagando con esta situación en la que ha enfrentado. Sin embargo, hermanos, no todas las calamidades que vengan a nuestra vida son las consecuencias de nuestros pecados, sino son pruebas que Dios permite a nuestra vida para que nosotros podamos ver quiénes somos realmente y qué tan entregados, comprometidos y qué tanta fe nosotros tenemos para con Dios. Lo veíamos el miércoles cuando hablábamos del tema, el alto costo de seguir a Jesús. Muchos siguen a Jesús por lo que le pueden dar. Y yo no tengo ninguna duda de que en esta congregación, como en otras más en esta ciudad, hay personas que están asistiendo a sus iglesias buscando que Dios les conceda el milagro que tanto han esperado. Sea un hijo, sea economía, un buen trabajo, la sanidad de un enfermo. Y muchos se acercan a Dios con esa especie de pensamiento. Y entonces el fuego de la prueba es la mejor manera para comprobar la autenticidad del metal. Vamos a ver si en verdad estas personas me han seguido por amor a mí o me han seguido por lo que yo les puedo dar. Y Dios permite, porque hay que aclarar algo, no es Dios el que le envía la calamidad a Job. Vea el versículo, no es Dios. Dios permite que Satanás haga el trabajo que tiene que hacer. Satanás quiere comprobarle algo a Dios. Él, como cualquier hombre, te va a dejar. Porque para el hombre su estabilidad material es primero que tú. No por nada Cristo dijo que no puede servir el hombre a dos señores. No podéis amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Mira, hermanos, cuando todo va bien es muy fácil elevar nuestro canto y nuestra alabanza a Dios. Cuando todo está bien, es muy fácil decir, aleluya Dios, gracias Padre Celestial, bendito seas. Pero cuando las cosas no están bien, cuando el cáncer llega, cuando el despido llega, cuando lo material se acaba, podemos decir, Dios, aleluya, gracias. ¿Recuerdas a Pablo y Silas cantando en la cárcel? Himnos. No estaban en una posición fácil, estaban en una posición altamente complicada. Sin embargo, ellos no se gozaban en la circunstancia, se gozaban en el Dios que provoca las circunstancias. Vamos a ver, hermanos, rápidamente, no hay tiempo para abundar todos los temas que Job tiene. Hay contenido altamente teológico que pudiéramos analizar. Aquí podemos estudiar la doctrina de Dios, aquí podemos estudiar angeliología, aquí podemos estudiar un montón de doctrinas teológicas. Sin embargo, no nos vamos a centrar en eso, sino en la esencia de la idea principal, que es la integridad puesta a prueba. Y antemano, para empezar, quiero decirle a todos ustedes que en algún momento Dios va a tener que permitir cosas en nuestra vida para probarnos. Así que si usted venía con la idea de que Dios no me va a probar, déjeme romperle la burbuja, Dios lo va a probar. Dios me va a probar. Vamos a ver esta historia en cuatro escenas, pero muy rápidamente. En primer lugar, vamos a ver la descripción biográfica de Job. Vamos a ver quién era Job. Versículo 1 al 5, por favor.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos algunos aspectos biográficos de la vida de Job. Número 1, era un hombre intachable, irreprensible y santo delante de Dios. La Biblia nos describe por medio de 3 adjetivos la vida de Job. Dice que era un hombre, número 1, perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. 4 adjetivos la Biblia nos dice de la vida de Job. La palabra perfecto, hermanos, en la Reina Valera 60, pudiéramos entenderlo nosotros como alguien que no peca. Sin embargo, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Versión de las Américas y en la Nueva Traducción Viviente, la palabra perfecto significa intachable o alguien irreprensible. Una persona intachable es una persona que no puedes decir algo malo de él, porque su conducta y comportamiento marchan en buena forma. No quiere decir que es perfecto en el sentido de que no peca. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y está en sus pantallas Eclesiastés 7:20. También la Biblia nos dice en el libro de Salmos 14 y el libro de Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay uno. Eso dice la Escritura. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice que Job era perfecto, habla de que era un hombre irreprensible, intachable, un hombre de una sola pieza, un hombre que no lo podías acusar de robo, no lo podías acusar de infidelidad, no lo podías acusar de ser un mal padre, no lo podías acusar de ser un mal ciudadano. Era un hombre recto en lo que se refiere al aspecto moral terrenal. Claro que delante de los ojos de Dios todos somos errando al blanco, todos somos pecadores. Pero la Biblia también describe que era un hombre recto. La traducción de recto habla de un hombre que era altamente o doblemente íntegro. Un hombre íntegro es un hombre verdadero, genuino, no hay mentira en él, no hay engaño, no tiene doblez, no tiene 2 caras, no tiene 2 personalidades, no es uno en la iglesia y uno en la casa, es un hombre de una sola pieza. Temeroso de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Era un hombre que adoraba a Dios, lo reverenciaba. ¿Y de qué manera? Job tenía comunión con Dios porque era apartado del mal. Job no era un hombre que se reuniera para practicar maldad o se reuniera para hacer algo malo. Era un hombre que tomaba distancia del mal. Entonces la Biblia nos dice que este era un hombre intachable, irreprensible, íntegro, santo delante de los ojos de Dios. Qué interesante hombre. Ahora, hermanos, recordemos que la Job está escrito, hermanos, dentro de la época patriarcal. Todavía no estaba el pacto abrámico. Estaba en ese lapso. La tierra de Uz, donde Job mora, no era Jerusalén, no era Israel. Era una ciudad que estaba ubicada al sureste de Palestina, cerca de la región de Madián, donde Moisés vivió 40 años cuando huyó al desierto. Es ahí donde se ubica Job. Job no era judío. De hecho, la tierra de Uz es una de las tierras de Edom, lo que hoy es Arabia. Entonces vemos un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto en la región de Uz. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre de familia, un padre de familia, un esposo. Dice que era un hombre rico. La Biblia nos dice que era un hombre rico. La riqueza de los tiempos de Occidente, hermanos, no eran dinero, ni casas, ni coches como lo podríamos tener ahora, sino su riqueza abundaba en los ganados, en la producción agrícola, porque obviamente al tener grandes cantidades de ganado había exportación de leche, exportación de algunos alimentos.
Entonces los ricos de ese tiempo eran personas con excelente ganado, gran cantidad de ganado, y la Biblia nos dice que tenía muchísimos criados. Imagínate cuántas personas trabajaban con Job para cuidar ese ganado. Dice que era el hombre más rico, dice, vea el versículo 3, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre conocido por su integridad, pero también por sus riquezas. Y algunos podríamos pensar que las riquezas son un obstáculo para el evangelio. No, mis hermanos, cuando un hombre es íntegro, cuando un hombre camina con Dios, cuando un hombre es temeroso de Dios, puede tener las dos cosas y va a adorar a Dios igual. Decía Juan Bunyan, el oro y el evangelio rara vez están de acuerdo. Sin embargo, Job era una prueba viviente. Era un padre de familia, dice que sus hijos hacían banquetes, en sus casas se reunían sus hijos mayores, los 7. Ahora, era rico no solo en ganado, sino familiarmente. La descendencia de Job estaba segura, 7 varones y 3 mujeres. 7 herederos, 3 mujeres. Y dice que estos se reunían en las casas cada tiempo para hacer convite. Habla de una unidad familiar. Job era un padre que criaba a su familia de una manera buena, excepcional. Tan buen padre era que él era un ejemplo para ellos, porque cuando ellos estaban en la casa de su hermano mayor, Job sacrificaba holocaustos en propiciación por ellos, porque Job decía, a lo mejor habrán pecado, a lo mejor en el convite, en la diversión, en la fiesta, habrán blasfemado contra Dios, y Job ofrecía sacrificios en lugar de ellos o a favor de ellos. Un hombre comprometido. Ahora, hermanos, la Biblia no es un libro que nos ayuda a ser moralmente mejores personas, aunque en parte va, sino que estas virtudes ahora en Cristo son las virtudes que un cristiano debe de tener desde el día que creyó en el Evangelio. Somos justos, santos, apartados de Dios, no para intentar agradarle a Dios. Somos estas cosas por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Esta imagen de Job es la imagen de un cristiano en la tierra. Interesante vida de Job. Pero después vemos una segunda escena, hermanos. Un suceso inesperado en el ámbito celestial. Mientras esto está pasando en la tierra, el narrador nos dice que algo está pasando en el cielo. Y mire, escuche, eso es lo que tú y yo no podemos ver. En el momento de la calamidad, en el momento del quebranto, en el momento del sufrimiento, tú y yo no podemos ver lo que está pasando en ese ámbito celestial. Pero Dios nos dice y nos quiere hacer tomar conciencia y hacernos sentir confianza que todo lo que pase en nuestra vida es porque Él lo ha permitido con un propósito, hermanos. Vea verso 6 al versículo número 12, lo leímos hace un momento, pero nada más voy a puntualizar ciertos detalles que no mencioné ahorita. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Es interesante que los hijos de Dios se describen aquí. Algunos teólogos dicen que los hijos de Dios son la descendencia de Adán, pero podría ser que no, porque dice que en ellos también vino Satanás. Este suceso no es en la tierra, este suceso es en el cielo, hermanos. Vea versículo 7. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Vea el cuestionamiento de Dios, ¿dónde andabas? Satanás le dijo de rodear la tierra y andar por ella. Él, como el Dios de este siglo, se pasea por su imperio como Él quiere y a su gusto y a sus anchas. No es omnipresente, gracias a Dios. Necesita rodearla, necesita recorrerla, necesita estar en un lugar a la vez. Dios está en todo lugar a la vez. Es intrascendente Satanás a Dios. Él es criatura, Dios es el creador. Pero vea que Satanás hace su chamba. Como león rugiente está buscando a quien devorar. Está buscando su víctima, su presa. Está cazando. Y Dios le puntualiza a Job. Mira, hermanos, qué hermoso es cuando alguien habla bien de nosotros, ¿verdad? A todos no seamos mentirosos. A todos nos gusta que hablen bien de nosotros. Qué guapo, qué guapa, qué inteligente, qué espiritual, qué buen mensaje los que predican aquí. Claro que a todos nos gusta que nos halaguen, pero qué preciosa bendición es que Dios sea quien te halaga. Wow, no, ni los halagos de 20,000 personas son suficientes cuando Dios te dice, bien, buen siervo y fiel. Es incomparable eso, hermanos.
Por eso el apóstol Pablo, ahora entiendo lo que Pablo decía, que si yo quiero agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. No, yo busco agradar a Dios, decía Pablo. Y ahora entendemos por qué. Dios le resalta a Satanás y le dice, mira Satanás, de todo tu recorrido hay un hombre distinto a lo que tú has visto. Este es un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Este es un hombre que me ama, me busca, me sirve con integridad de corazón. Y como vimos, Satanás le dice, sí, pero porque tú le has bendecido, le has cercado. La palabra cercado habla de protección. Tú has puesto sobre él, tú has amurallado su vida con bendiciones. Mis hermanos, lo poquito que tú dices tener, lo que a ti te parece poquito, son bendiciones, hermano, que Dios en su soberana voluntad nos ha dado, porque no las merecemos. Pero Dios le dice a Job, Satanás le dice a Dios, pero tú lo has bendecido mucho. Pero mira, vamos a hacer esto, quítale todo lo que tiene. Si hay algo que el hombre no soporta, es padecer. Si hay algo que el hombre no tolera, es sufrir. Si hay algo que el hombre no acepta, el hombre no reconoce, al hombre lo trastabilla, es que le quites todas las fuentes de seguridad, todo lo que lo haga sentir cómodo, quítaselo y verás que Job se portará despectivamente, va a hablar en contra tuya, va a pecar contra ti. Y ese hombre recto, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal, es un hombre interesado nada más, y verás que ese hombre nunca te adoró, nunca te amó, nunca te buscó, nunca te sirvió más que por lo que tú le dabas. Qué interesante propuesta. Y Dios le dice, adelante. Hermanos, las fuerzas satánicas no van a llegar más allá donde Dios no lo permita. No hay maldad. Es que, pastor, lo que estoy viviendo es muy fuerte. Lo que estoy sufriendo, usted no sabe cuánto duele. Lo que está sufriendo, lo que estés viviendo, lo que estés padeciendo es porque Dios sabe que tú y yo lo podemos resistir. La maldad, el pecado, la violencia no llegarán a nosotros hasta el límite que Dios no quiera que lleguen. Y si vienen a nuestra vida, gloria a Dios, Él sabe por qué lo hace. Pero una cosa sí vemos aquí, Dios es soberano, altamente trascendente. Satanás es intrascendente, limitado. Y nos lleva a una tercera escena, un suceso inesperado en el ámbito terrenal. 13, por favor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Wow, hermanos, hasta leerlo, de veras, métete en el papel. A ver, hermanos, vamos a hacer un ejercicio rapidito, antes de que lean. Todos ustedes fueron niños alguna vez. Yo todavía sigo siendo niño. Mira mi carita de niño. Todos fueron niños alguna vez. Algunos ya ni se acuerdan por la gran cantidad de años que tienen, pero intenten recordar. Hermano Eulogio, hermano Oscar, intenten recordar cuando eran niños. Todos los niños teníamos algo, hermanos, imaginación. Pero preguntaba el hermano Misael ahí en el grupo de matrimonios, ¿qué te hubiera gustado hacer cuando eras niño? Y yo le puse, salvar Ciudad Gótica. Era mi imaginación. Yo soñaba ser un superhéroe. Ya que algunos soñaban que ser doctores, forenses, perdónenme, pero yo como niño soñaba salvar Ciudad Gótica y ganarle a todos. Bueno, regrese su imaginación y puntualícese en esta historia. Imagine que usted es Job. Olvídese de sus opulencias y imagínese esta historia, una vida similar a esta, en una tierra, en el desierto, con ganados, animales. Imagínate eso. Imagínate que estás adentro. Verso 13, y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Tú sabes que tus hijos están en la casa de tu hijo mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, lo que habitualmente hacía el ganado. Y llegaron los sabeos, un pueblo cercano, y los tomaron y los mataron a tus criados, todos tus criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ve al verso 16, cómo inicia. Aún estaba hablando. Todavía la información no estaba procesada al 100%. Dice, cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, a los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. Y vino otro que dijo, los caldeos
filisteos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a tus criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte noticia. En otras palabras, Job primeramente perdió todos sus bienes materiales, todo su trabajo, todo su esfuerzo, su alimento, lo básico. Job lo perdió absolutamente todo, materialmente hablando. Por eso al principio de la introducción te mencionaba, imagínate que te acaban de llamar y te corrieron. Tu negocio del que Dios usa para darte tu alimento se quemó. Todo se perdió, tu herramienta, tu material de cirugía, tu material de dentista, tu horno de microondas donde haces tus pasteles, tu empresa, tu maquila, tu jefe te corrió. Ya no hay trabajo para ti. Has perdido todo materialmente hablando, y todavía para acabarla de aumentar más daño, la casa que tienes con todas tus posesiones materiales se quemó. Hermanos, el iPhone, hermanos. Para los interesados, ¿verdad? Todo se quemó. Tu camioneta del año. Todo se quemó. Todo se perdió. Todavía no procesas una cosa cuando ya te están diciendo, hermanos, yo creo que todos hemos pasado por momentos donde dices, parece que no entra una y ahí viene la otra. Y todo se enfermó el niño, se enfermó el esposo, perdí el trabajo, o están a punto de correrme, o me lastimé, me enfermé, no he trabajado en días. Todos decimos, estas son esas cosas que tú dices, viene una tras otra, y dices, ya, párele, cierre la llave, espérense tantito, no puedo con todo esto. Bueno, imagínate a Job con todas estas cosas encima. Híjole, ahora no recibió un WhatsApp. Todos llegaron corriendo y uno tras otro, hablando al mismo tiempo, abrumando a Job. Pero esta es la noticia más terrible, 18. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de tu hermano, el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, las casas no eran concreto a techo. Mírenme acá, hermano. Las casas no eran losa de concreto. ¿Cómo pudieron morir? Las columnas, a lo mejor algunos dicen que la casa de Job tenía una estructura rocosa, no lo sabemos. A lo mejor su estructura era paja, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es, Dios está permitiendo la calamidad. Mi abuela, que en paz descanse, perdió 3 de sus hijos. Mi abuela jamás, desde el primero que murió, jamás fue la misma. Tú la veías y una señora muy dolida, lastimada, amargada con la vida. Y un día yo le pregunté, abuelita, ¿qué se siente perder un hijo? Solamente guardó silencio, me miró, sus ojos medio llorosos, y me dijo, es algo que no te puedo describir, no te puedo decir qué se siente, es lo peor que te puede pasar en la vida, perder un hijo. No hay palabras. Lo normal, lo natural es que el hijo entierre a un padre, pero enterrar un hijo no es algo común, es un dolor impresionante. Aún en estado de gestación, o tenerlo chiquito, o aún aunque tengan 40 años, perder un hijo siempre será doloroso para toda madre, para todo padre. Job no perdió un hijo, Job perdió 10 hijos, todos sus hijos murieron. Y quedó solo, desolado, no hay bienes, no hay recursos, no hay dinero, no hay hijos. Estás desnudo. Y entonces vemos una reacción inesperada. Versículo 20, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cualquiera de nosotros, a lo mejor hubiéramos pensado, yo al menos cuando estaba soltero y leía esta historia por primera vez en mi vida cristiana y no tenía mucho conocimiento de la Biblia, llegué a pensar: Job, ¿qué te pasa? Qué insensible eres. Perdiste a tus hijos. Olvídate lo material, perdiste tus hijos, lo que más ama uno en la vida, por los cuales tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Cómo puedes decir que Dios sea bendito en algo así? Mis hermanos, Job entendía y comprendía algunos aspectos que voy a aplicar ahora en esta historia en los minutos que me quedan. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos enseña la reacción de Job? Número 1, aprendemos que Dios en su soberanía permite que sucedan cosas a nuestra vida para probar nuestro corazón y nuestra integridad. Vea lo que dice Job. Primero dice que se levantó, rasuró su manto, su cabeza. Esto era la señal de duelo de los orientales. Hacían esto como una señal de duelo. Lo que no es igual, yo lo voy a comparar para ilustrar. Lo que hacíamos cuando vas a un funeral, que te vistes de negro, una forma de mostrar que estás de luto. Los moños negros que pones en tu casa, era una manera de mostrar que estabas en duelo, estabas de luto, estabas en afrenta. Rasuró su cabello, se puso, dice que se echó, se rasuró su cabeza, su manto lo rasgó, es decir, se desnudó y se postró en tierra, reconociendo una cosa, hermanos, reconociendo una cosa: yo no soy nadie, yo no soy nada. Lo que tengo, lo que tuve, fue por tu gracia. Por eso adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job mismo más adelante en capítulos dice: ¿qué es el hombre para que tengas tú de él memoria? Hermanos queridos, Dios es soberano. Lo que tenemos, lo que somos, lo que nos ha dado, ha sido por gracia, ha sido inmerecido. Lo único que el ser humano merece es una condenación eterna en las llamas del infierno. Pero cada evidencia, cada cosa que poseemos, aunque para ti sea insignificante y pequeña y a lo mejor no tenga el valor que otros materialmente le dan, lo que tenemos es una muestra de la gracia, la misericordia y el favor de Dios para ti y para mí. Y si Él me lo quiere quitar, y si Él no quiere que lo posea, y Él me quiere probar, su nombre será bendito, porque todo le pertenece a Él. Nada es tuyo y nada es mío, todo es de Él y por Él y para Él, dice Pablo. Su nombre siempre será bendito. Pero esta filosofía de que todo no lo merecemos, de que yo merezco, de que yo debo tener, no, mis hermanos, lo que tú y yo merecemos tener es una vida de tormento donde el lloro y el crujir de dientes se escuchará por miles y miles y millones de años. Lo que tenemos es porque Dios soberanamente y en su misericordia me lo ha dado. Dios quiere hacernos ver quién es Él y quiénes somos tú y yo. Pero Job, hermanos, adoró. Job entendió que su integridad, su devoción a Dios no era por lo que Dios le daba, sino era por quién era Dios para él. Miren, mis hermanos, Deuteronomio 8, por favor. Este pasaje lo hemos visto algunas ocasiones,
pero vale la pena volverlo a ver. Deuteronomio 8, por favor. Dios pondrá a prueba nuestra integridad en varias ocasiones. Escúchame, hermano, míreme que antes de que encuentre el texto, muchas veces Dios, y hablo metafóricamente hablando, Dios muchas veces nos tendrá que desnudar para ver realmente con una visión de rayos X el estado real de nuestro propio corazón. No para Él, para que tú veas realmente la razón por la cual tú le estabas buscando. Mira lo que Dios hizo en Deuteronomio 8, en la recapitulación de la ley, después de que Israel había salido de Egipto. 8:1, Dios le está dando instrucciones cuando entren a la tierra que Él prometió darles. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová les prometió con juramento a sus padres. Nota el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos? No fueron fáciles 40 años en el desierto. Note por qué. Para afligirte. ¿Para qué más, hermanos? ¿Con qué fin? Para saber lo que había en tu corazón. Pero dime más, Señor. ¿Saber en mi corazón qué? Si habías de guardar o no sus mandamientos. En primer lugar, Dios está diciéndole a Job, yo te estoy probando a ti para ver si tu obediencia hacia mi palabra, tu adoración hacia mí es genuina. Las evidencias de la salvación, las evidencias de que una persona verdaderamente ha creído en Cristo, no es su porte estético externo, su vestimenta externa. No es su frecuencia con la que visita o acude a un templo, a adorar o cantar, como lo hicimos ahorita hace unos cuantos minutos. Sino que la evidencia de un verdadero creyente es que cuando en el momento de la prueba y del quebranto, su fe se mantiene intacta. ¿Por qué? Porque Pedro nos dice, y lo hemos hablado en la carta de Pedro en nuestra serie en miércoles, porque Pedro nos dice que el sufrimiento, el padecimiento es para lo que fuimos llamados en Cristo Jesús. Que estamos unidos a Cristo en sus padecimientos y en sus sufrimientos, para que así como Cristo padeció por nosotros, nosotros también padezcamos por Él. Ahora escuche, Job no está padeciendo porque él hizo algo malo. Job está padeciendo, si lo hablamos en términos humanos, injustamente. Job ha sido un buen hombre. Sin embargo, Dios quiere probar y enseñarle a Job que siempre hay maneras para seguir creciendo. Y la vida de Job, hermanos, no terminó como empezó, porque el sufrimiento trae un maravilloso resultado. Aunque la carrera es un poco doloroso. No vamos a ver eso más adelante, pero Dios le dice a Israel, yo te afligí para ver si habías de obedecerme. Quiero ver si realmente tú me adoras a mí por quien soy yo o por lo que yo he hecho por ti, o lo que puedo hacer por ti. Un creyente genuino adora a Dios en la aflicción y fuera de ella. Pero vea el versículo 3, ahí mismo en 8 de Deuteronomio. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Ahora, ¿para qué, Señor? Segundo lugar, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Yo te voy a enseñar en la aflicción que los bienes materiales, las cosas de esta vida no son tu satisfacción. Mi palabra, mi voluntad, yo debo de ser tu satisfacción en la aflicción. Miren, mis hermanos, estar en aflicción y querer pensar que lo material va a sustituir una felicidad. No, hermanos, lo material solo otorga una felicidad momentánea, pero no satisface el alma. Solo Él puede llenar el alma de un individuo. Él es el pan que sacia el hambre del hombre. Él es el maná del cielo.
El que en Él creyere no será avergonzado. Pero también Dios nos enseña en la aflicción que aunque estemos pasando por el desierto o por la desnudez como Job, su mano soberana se verá ahí. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. ¿Y qué más, hermanos? Temiéndole. Pero ve lo que le dice el Señor: tu vestido no se envejeció, tu vestido no se desgastó. Es que aunque estés en la aflicción, aunque estés en la adversidad, aunque estés en la dificultad, yo sigo estando caminando contigo. Mi gracia es suficiente en el momento de la aflicción. Y eso Dios se lo dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Job dijo: Señor, yo reconozco que tú eres el que da y que tú eres el que quita. Mis hijos, dijo Job, son prestados, herencia de Jehová son los hijos. Tú me los diste, tú los recogiste. Yo no sé por qué, porque Job, mira, hermanos, leer Job es muy fácil para ti y para mí, pero Job no sabía ni qué estaba pasando. Tú y yo, como con ganas de decirle, como las hermanas cuando ven las novelas: ¡Ey, te va a engañar! ¡Cuidado! Otros van a decirle: Job, no, Jobcito, mira, Dios está probando. No, Job no lo sabía. Sin embargo, Job sabía una cosa: Dios es soberano y Él sabe lo que hace. ¿Qué aprendemos a través de esta vida de Job también? Que el sufrimiento trae un propósito eterno y maravilloso. Dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto Job no acusó o culpó a Dios y pecó con esto. La Biblia, la Reina Valera dice: todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Las otras versiones dicen que Job no culpó a Dios de sus circunstancias. Somos muy dados a culpar a Dios de muchas cosas. Cuando las cosas no nos salen, al primero que le recriminamos es a Dios, como si Dios tuviera que darte cuentas a ti. ¿Podremos nosotros decirle a Dios: ¡hey, qué haces! ¿Podremos nosotros decirle a Dios: a ver, ¿por qué estás haciendo eso? Explícamelo de una vez. No, mis hermanos, Él no te va a decir qué hace con sus criaturas, pero sí te va a decir que su gracia es suficiente para sacarlos adelante. Pero el sufrimiento trae una experiencia dolorosa para el que la vive, pero un resultado maravilloso para el que la recibe. Mira Job 42, por favor, hermanos. Job 42. A mí me encantaría, me hubiera gustado predicar este libro expositivamente, aunque es un libro que necesita tiene cierto grado de dificultad. En un futuro espero hacerlo. Pero vamos a ver, hermanos, 42, cómo termina esta historia. Lo voy a llevar ya al final, porque algunos ya están llorando por Jobcito. Déjenme les cuento el final. Hay final feliz, hermanos. Con Dios hay final feliz. 42, hermanos. Respondió Job a Jehová y dijo, verso 1: yo conozco, ahora Señor, ahora que te me has revelado en el torbellino, ahora que me has mostrado las sendas de la vida, ahora que a través de la desnudez aprendí a conocerte más, yo conozco que todo lo puedes. Hermanos, ¿habrá algo que Él no sepa, que Él no pueda? ¿Habrá algo que para Él sea imposible? Hermanos, para Dios todo es posible. Dice Job: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo sé que ahora hay eso. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Óyeme ahora, te ruego, y voy a hablar. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, ahora te conozco más. Ahora sé que eres fiel en la adversidad. Ahora sé que eres un Dios todopoderoso y soberano, y que lo que permitiste en mi vida fue con un propósito. La adversidad me hizo saber quién eres tú en verdad. Mírenme acá, hermanos.
¿Cómo vamos a conocer al Dios que provee si no pasamos por la necesidad económica y la escasez? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que sana si no pasamos primero por la enfermedad? ¿Cómo conocer al Salvador sin primero reconocer la condición que teníamos y la necesidad que tenemos de Él? Si primero no pasamos por la aflicción, ¿cómo vamos a conocer a Dios con nuestros propios ojos? Yo conozco que todo lo puedes, dice Job. Y mira cómo termina, hermanos. Versículo número 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y aquí menciona el nombre de ellos. Versículo 17, y murió Job. ¿Cómo murió Job, hermanos? ¿Viejo y amargado? No, viejo y lleno de días. Estos hijos no son el reemplazo de los que perdió. Estos hijos son la bendición de Dios para un hombre que durante 42 capítulos su integridad fue puesta a prueba. Mis hermanos, Job es un tipo de Jesús. Sufrió, un hombre justo, recto, temeroso de Dios, se apartó del mal. Dice la Escritura que no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, y Cristo tuvo que pasar por el sufrimiento y la adversidad, por la calamidad. ¿Para qué? ¿Por qué Cristo pasar por algo que humanamente era injusto? Porque Cristo no merecía la cruz. ¿Pero por qué Cristo lo pasó? Por una maravillosa herencia y resultado. ¿Cuál es el resultado del sufrimiento de Cristo? Tú y yo. Porque Él no ganó algo para sí mismo. Él ya era Dios. Él es Dios desde la eternidad pasada. Él no ganó algo para sí mismo. Él ya era. Él ya es. Él nos ganó a ti y a mí. Tú y yo somos el maravilloso, precioso y excelentísimo resultado del sufrimiento de Cristo. Y aquí estamos, venos aquí ahora. Un pueblo comprado con su sangre preciosa. Entonces, si Cristo padeció eso, con este maravilloso resultado, ¿quién soy yo para no padecer por Cristo? Señor, si tú quieres que yo padezca, voy a padecer. Dice la Escritura que Él no nos va a tentar o probar más allá de lo que tú y yo no podamos soportar. ¿Cuántos de ustedes están pasando por calamidad en este momento? Levante la mano. No como Job, obviamente. Yo creo que ninguno de nosotros en su vida va a pasar lo que Job pasó. Somos tan de cristal, hermanos, somos tan llorones, tan quejones, todo. Ay, me torcí el tobillo, Dios no está conmigo. Ay, el Santos está en último lugar, Dios no está conmigo. No, usted tiene la culpa por un equipo tan maleta. ¿Por qué dije eso? Bueno, lo traía aquí atorado y no llevaba cómo sacarlo. Nada más fueron 3. Hermanos, aunque no entendamos las cosas, Dios no está interesado en que entendamos los porqués. Dios está interesado en que sepamos para qué. No lo entiendo hoy, lo entenderé después. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Job, por su ejemplo y porque es una muestra de lo que Cristo hizo por nosotros.